Me preguntaba esta mañana y se me venía el siguiente pensamiento muy temprano, el cual me preguntaba por qué o para qué, que después más adelante el testimonio que les cuento me van a entender el por qué y para qué, donde Dios confirma que cada pensamiento que yo tuve muy temprano en la mañana no era un pensamiento humano, sino que eran cosas de Dios. Y me decía en las primeras horas de la mañana, mientras comenzaba mi día, porque hay personas que en teoría lo tienen todo: una buena posición social, un buen estado económico, un buen empleo, buena empresa, que pueden tener, se dan los gustos que quisieran tener, una bonita familia, tienen salud, tienen vida, hacen viajes, se recrean, y en teoría sería una situación muy positiva para esas personas que en teoría lo tienen todo. Y el pensamiento puntual y profundo era este: y a pesar de que lo tienen todo, les hace falta algo. Hay un vacío en ellos que no tiene explicación. Y esa era mi reflexión. Hay personas que aparentemente teniéndolo todo, siendo buenas personas, siendo buenas familias, teniendo una bonita familia, teniendo salud, teniendo empleo, teniendo trabajo, teniendo dinero, teniendo forma de pasear y disfrutar, y a pesar de eso, les hace falta algo. Hay un vacío que no pueden explicarse y no saben por qué. Yo quiero compartir contigo a San Juan capítulo 4 versículos 13 y 14. Dice así: Jesús le respondió a una samaritana en un pozo: todo el que beba de esta agua, refiriéndose al agua del pozo, volverá a tener sed. Y puede ser rico, millonario, tener estatus, tener salud, tener una bonita familia, incluso tener una bonita familia y seguir teniendo sed. Pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. Esto es palabra del Señor. Amén. Y resulta que al mediodía me encontré con un amigo después de mis quehaceres de la mañana y empezamos a conversar, y él me decía dentro de la conversación que cuando él en algún momento de su vida tuvo una capacidad económica buena, teniendo una bonita familia y teniendo capacidad económica muy buena, solvencia económica estable, siempre le hacía falta algo. Había un vacío en él que no podía llenar, que él no entendía. Y en ese momento me acordé del pensamiento de la mañana. Y yo decía, esto es obra y misericordia de Dios a través del Espíritu Santo, que ha puesto a esta persona a confirmar que lo que yo hoy tenía que hablar era sobre eso. Porque quizás tú que estás allá tienes una bonita familia, tienes una buena vida, tienes un emprendimiento, eres un buen empleado, un buen trabajador, ganas un buen salario, disfrutas de tus vacaciones, pero hay un vacío que todavía no sabes por dónde o cómo llenar. Y el único que puede llenar ese vacío es Dios, especialmente en la persona de Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ese hombre, ese Cristo, ese Jesús, ese crucificado que resucitó al tercer día, es el único que puede llenar ese vacío. Esa agua que Él sabe dar, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en fuente de agua viva. Déjate conquistar por Cristo y empieza a beber del agua que Él y solo Él te sabe dar. No de esas aguas de pozo que permanecen estancadas, un agua viva que va a llenar perfecta y completamente tu corazón, el vacío de tu corazón. ¿Y sabes cómo lo llenas? De forma literal, encontrándote con Jesús en su palabra, con una experiencia de encuentro maravilloso, y cerrándola con la Eucaristía, el pan vivo bajado del cielo, que cada vez que lo comas y cada vez que bebas su sangre, sentirás que estás lleno, no aquí en la barriga, sino aquí en tu corazón. Ese es el que hace la diferencia, es Jesús. Chao, que Dios te bendiga.